Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de parte de la Fundación Míos. Damos la bienvenida a todos los pacientes, familiares, cuidadores que se conectan a esta hora a través de Zoom y de nuestras redes sociales. Saludamos a todas las personas que se encuentran en las diferentes ciudades y municipios de Colombia, así como también a todas aquellas personas muy interesadas que siempre nos acompañan y se unen desde otros países. Nuestro webinar de hoy se denomina Crisis adrenal. ¿Por qué debemos evitar la suspensión abrupta de los corticoides? Este webinar, recordemos, es fundamental dado que el uso de corticoides es un pilar del tratamiento de la distrofia muscular de Duchenne. Ante la frecuencia con la que familiares y cuidadores hemos escuchado que optan por suspender el medicamento, hoy analizaremos los riesgos que esta decisión implica para la salud de los pacientes. El objetivo de nuestros webinares es poder transmitir conocimiento a través de expertos como lo son médicos, psicólogos, abogados, entre otros. En esta oportunidad se encuentra con nosotros el doctor Juan David Lasprilla. Él es endocrinólogo pediatra y actualmente trabaja en la Fundación OMI, Hospital Pediátrico La Misericordia, en la ciudad de Bogotá. Antes de dar inicio, les recuerdo que este webinar está siendo transmitido vía Zoom y también por Facebook Live. En redes sociales nos pueden encontrar como @Fundación Míos o Fundación Míos. Los invitamos a dejar allí sus saludos, comentarios, preguntas y con respecto al webinar de hoy, todas las inquietudes, las cuales serán resueltas en el último espacio de la misma presentación. No siendo más, damos la bienvenida al doctor Juan David Lasprilla, a quien le damos las gracias nuevamente por acompañarnos, por brindarnos este espacio que nos permite seguir creciendo en los conocimientos y más con este tema tan importante. Adelante, doctor Juan David. Buenas tardes. Muchas gracias, Lina. Y nuevamente gracias a ustedes, gracias a la Fundación por estos espacios, por la invitación. Siempre he pensado que estos espacios para compartir con familiares, con pacientes, nos hacen poder estar como un poquito más cerca y poder ayudar justamente a resolver algunas dudas que de pronto en el corre-corre, en la consulta y demás, a veces se quedan como un poco en el aire. Entonces son siempre espacios supremamente importantes y enriquecedores para todos. Voy a empezar a compartir. Em, Aquí estamos. Listo, me confirman, se está viendo bien la presentación, ¿verdad? Sí, señor. Sí, ahí estamos bien. Perfecto. Entonces, tal cual como lo menciona Lina, y teniendo en cuenta el uso de este tipo de medicamentos, es importante que podamos conocer y estar atentos ante esto que podemos conocer como una crisis adrenal, que puede ser un evento muy importante en la salud y potencialmente fatal incluso para algunos pacientes. Como les comentaban también, soy endocrinólogo pediatra, trabajo en la Fundación OMI, el Hospital Pediátrico de la Misericordia, y allí he podido tener justamente durante esta práctica médica en estos últimos años el acercamiento a pacientes con diferentes problemas neuromusculares y en parte también en pacientes y familias con distrofia muscular de Duchenne. Em, Acá les voy a comentar un poco como el contenido de esta charla. Entonces vamos a tener primero una parte de generalidades que ya pues, conocemos, pero para dar una introducción, vamos a hablar un poco de lo que corresponde un poco a esta parte médica. Voy a tratar de hacerlo un poco sencillo, pero es importante que lo podamos conocer y saber qué existe y cómo funciona esto que nosotros conocemos como eje adrenal, qué son los corticoides y para qué sirven, y finalmente la parte de la crisis adrenal. Entonces, a manera de introducción, sabemos sobre la distrofia muscular de Duchenne, que es la distrofia muscular más común, y todo este resto de cosas ustedes ya son supremamente expertos y conocedores en el tema. Sabemos que en este caso hay una alteración genética, una variante en el gen
que codifica para la distrofina, este gen que justamente es el gen más grande que tenemos en toda nuestra información genética y que también es una alteración genética recesiva ligada al cromosoma X. Una de las características principales de esta condición es justamente la debilidad muscular y en cuanto a la parte bioquímica, que suele ir acompañada de aumento en los niveles de la CPK. Dentro de las características también de esta condición, podemos ver que con el tiempo y con los años, generalmente en segunda década de la vida, se presenta la pérdida de la marcha, pero hay algo muy importante y es que aunque conocemos muy bien la historia natural de esta enfermedad, también hemos podido ver con el paso del tiempo cambios en el tratamiento, cambios en ese manejo multidisciplinario que reciben los pacientes con distrofia muscular de Duchenne y cómo esto ha permitido que haya una mejoría de esa esperanza de vida y de las condiciones de los pacientes con distrofia muscular. Y es justamente una de las cosas importantes en este caso, porque este grupo de medicamentos, como lo son los corticoides, justamente son el pilar de tratamiento y que ha mostrado justamente tantos beneficios importantes en cuanto a salud. Esto era lo que les mencionaba que íbamos a hablar. No quiero que sea como la parte médica supremamente em, como ladrilluda, sino realmente hacerlo un poco fácil. Realmente cuando hablamos de hormonas, nosotros hablamos como de algunas sustancias químicas que tenemos en el cuerpo y que funcionan como mensajeros entre nuestras células. Y en este caso vamos a hablar del eje adrenal porque básicamente acaba a partir todo. Y de una hormona que se llama cortisol, que es esta que vamos a tener en la parte inferior, que se producen las glándulas suprarrenales, que son unas glandulitas que parecen como unos sombreritos que están justamente encima de los riñones. Entonces, esta producción de cortisol básicamente está liderada, está estimulada y viene toda su acción desde una parte importante en el cerebro que se conoce como hipotálamo, que es una zona de nuestro cerebro que realmente regula muchos estímulos y que empieza o tiene señales de liberación importantes para toda nuestra función hormonal o gran parte de ella. Hay una primera hormona, que es esta hormona liberadora de corticotropina, que a nivel de la hipófisis, que para nosotros es como la glándula maestra en cuanto a varias producciones de diferentes tipos de hormonas, produce esta hormona que se conoce como ACTH y esa hormona ACTH es la que hace que esas glándulas suprarrenales funcionen, trabajen y produzcan unos niveles normales de cortisol. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque en esta era, en este momento donde tenemos acceso a mucha información, muchas veces estamos escuchando que el cortisol es malo, que el cortisol es malo, que los niveles de cortisol, que el estrés y demás, pero realmente tenemos que saber que el cortisol es una hormona necesaria para nosotros y es una hormona que nos ayuda a tener un balance adecuado en múltiples de nuestras funciones. Entonces, no es una hormona que sea completamente mala, pero que adicionalmente dentro de todo este funcionamiento normal de este cortisol, ese mismo cortisol se empieza a regular y por eso hay como estos signos negativos, porque cuando mi cuerpo empieza a tener aumentos de esos niveles de cortisol, él mismo se regula y frena un poco la producción de estas hormonas anteriores para llegar a tener siempre unos niveles adecuados de cortisol. Es importante también saber que durante el día nuestros niveles de cortisol varían. Suelen ser mucho más altos en la mañana y van disminuyendo a lo largo del día para que ya más o menos en la tarde-noche sean un poco más bajos. Y a esto se le conoce como el ritmo circadiano del cortisol. Retomando entonces, sabemos que este cortisol, como les mencionaba, es la hormona producida por las glándulas suprarrenales y muchas veces la escuchamos como la hormona del estrés. Y sí, es cierto, es una hormona que ayuda a que mi cuerpo pueda responder en momentos de estrés. Incluso es una de las hormonas tal vez que posiblemente más se ha tratado de proteger a lo largo de toda la evolución de los seres humanos e incluso de los animales, porque es básicamente una hormona que me permite a mí, por ejemplo, en un momento donde tengo que actuar muy rápido, que tengo que huir, me permite justamente tener esa respuesta tan importante. Pero no solamente tenemos que hablar de ese tipo de estrés, sino también de algunos otros factores como lo son
el estrés de estar en una hospitalización, el estrés de estar con una enfermedad concomitante, también necesita el cuerpo justamente que esos niveles de cortisol sean mucho más elevados y por eso justamente durante el día, en la noche, cuando yo tengo que estar ya mucho más relajado, mucho más tranquilo, mi cuerpo hace que esos niveles de cortisol sean justo más bajos y por eso se van regulando o tenemos niveles diferentes a lo largo del día. Pero resulta que el cortisol no es solamente una hormona del estrés, es también una hormona que me ayuda a controlar los niveles de glucosa en el cuerpo. Entonces, cuando yo tengo momentos de ayuno prolongado, por ejemplo, me ayuda a mantener unos niveles normales de glucosa. También me ayuda a controlar la presión arterial e incluso algunas sales y el agua dentro de mi cuerpo, sales importantes como lo son el sodio, por ejemplo, y ayuda a que mi presión arterial se pueda mantener también de forma constante, pero adicionalmente también ayuda a regular la respuesta inflamatoria del cuerpo. Y justamente conociendo estos efectos de este cortisol es que justamente vienen o empiezan a aparecer estos corticoides. Y entonces, ¿qué son los corticoides? Realmente son medicamentos que son derivados sintéticos de esa hormona, de ese cortisol, que van a tener una acción tanto antiinflamatoria como inmunosupresora mucho mayor a lo que es normalmente esa acción de la propia hormona. Entonces, es simplemente conocer que el cortisol me genera algunos efectos y yo los potencio por medio de estos medicamentos. Entonces, son medicamentos que tienen usos muy amplios en términos generales en salud y por esos mismos usos tan amplios realmente tienen unas presentaciones muy variables. Tienen presentaciones que pueden venir, por ejemplo, en crema para utilizar cuando yo tengo algunas lesiones inflamatorias en la piel, pero también se presentan como inhaladores y se utilizan, por ejemplo, en los casos de pacientes que tienen asma. Viene también en forma de tabletas o jarabes para dar por vía oral, para cuando yo necesito tener esos niveles mucho más altos. Y también vienen incluso en solución inyectable cuando yo necesito de pronto una acción muy rápida de ese medicamento en algunos momentos críticos o en algunas enfermedades críticas. Entonces acá podemos ver que realmente el uso de este medicamento no es exclusivo de la distrofia muscular de Duchenne, sino que realmente hay muchas enfermedades en las cuales yo las puedo utilizar. Por ejemplo, un grupo de enfermedades pueden ser las enfermedades alérgicas, como les mencionaba, como el asma, como la dermatitis, pero también las enfermedades autoinmunes, que son un grupo grande de enfermedades en donde ese sistema inmune de nuestro cuerpo tiene una respuesta un poco aumentada contra el mismo cuerpo y entonces utilizando esas respuestas o esa disminución de esa respuesta autoinmune por estos corticoides se utilizan y son muy útiles, pero incluso también cuando tenemos alguna enfermedad donde yo no genero muy bien o no tengo unos niveles adecuados de cortisol en mi cuerpo, yo también logro sustituir esa hormona con unos niveles ya mucho más bajos porque ya no necesito de pronto esos efectos tan importantes. Y específicamente en la distrofia muscular de Duchenne, ¿por qué se utilizan los corticoides? Porque se ha demostrado que ayudan a disminuir ese daño muscular que se genera, que disminuye la fibrosis, que trata de mantener un poco más esa fibra muscular y con esto puede ir disminuyendo justamente ese deterioro, por ejemplo, en la pérdida de la marcha y logra darme unos años más en la marcha, más siendo que no son los únicos efectos como tal que tienen sobre la distrofia muscular. Pero aunque tienen efectos muy buenos, también tenemos algunos efectos secundarios que incluso podría decir que son tal vez los que más tenemos presentes o a los que generalmente solemos temer un poco más como pacientes o como el acompañante de una persona que toma estos corticoides. Uno de los que tal vez es más habitual es la ganancia de peso que se puede ver de forma importante, sobre todo con las dosis altas de estos medicamentos. Podemos ver también cambios en la composición corporal. Entonces, por ejemplo, la acumulación de esa grasa empieza a ser un poco más como hacia el abdomen o un poco más hacia la cara, pero adicionalmente hace que, por ejemplo, cuando se utiliza de forma crónica, también me empiezan a aparecer como unos
una jiba en la parte posterior en la espalda, o incluso mi piel puede ser mucho más delicada, puede ser mucho más delgada. En algunas ocasiones también me puede favorecer la aparición del acné y algunas de las cosas que a veces no notamos nosotros como médicos, pero sí lo pueden notar justamente los familiares o los cuidadores de los pacientes que lo utilizan, es que pueden haber cambios en el comportamiento e incluso cambios en el ritmo del sueño. Podemos tener también insomnio. Recuerden que yo les mencionaba que normalmente estos niveles de cortisol del cuerpo van disminuyendo en la noche para poder descansar de forma adecuada. Pero si yo tengo un corticoide, tengo algunas tomas o varias tomas durante el día o son unos niveles pues de esa hormona mucho mayor, se puede presentar también este insomnio. Otra de las cosas que a veces es muy llamativa es la aparición de estrías en la piel, de unas estrías que suelen ser bastante gruesas y violáceas de forma inicial y también puede aumentar el vello corporal. Pero adicional a estos efectos, tal vez como en esta parte física, también puedo ver o se puede presentar la hipertensión arterial, pueden aumentarme los niveles de glucosa o se me pueden alterar los niveles de lípidos en la sangre, se me pueden alterar, por ejemplo, los niveles de colesterol, se pueden desarrollar cataratas en los ojitos y para nosotros, especialmente en pediatría, podemos ver una disminución en ese ritmo de crecimiento que puede tener el niño y también un retraso en la aparición de la pubertad. Otro de los factores importantes es que puede aumentarme el riesgo de fracturas porque este grupo de medicamentos puede hacer que el hueso, entre comillas, sea un poco más débil o no se mineralice de la forma adecuada y esto también me puede llevar al desarrollo de la osteoporosis. Y por último, y lo que vamos a hacer un poco más de énfasis en este caso, es que me puede generar un freno adrenal y por consecuencia una insuficiencia adrenal. Pero entonces uno se pregunta, bueno, y después de todos estos efectos adversos tan importantes que mencionamos, ¿realmente es importante utilizarlos? Sí, realmente esto es algo que siempre se debe comunicar a la familia cuando se va a utilizar el medicamento, pero vamos a ver que en la gran mayoría de casos los beneficios sobrepasan a los efectos adversos. Y siempre que nosotros hablemos o expliquemos que pueden haber efectos adversos, no quiere decir que siempre se tengan que presentar, sino que son cosas que yo debo conocer porque debo estar atento a si se presentan y tomar las pautas correctas para tratar de disminuirlos. Entonces, ¿por qué es importante utilizar este grupo de medicamentos en los pacientes con distrofia muscular? Y como ya lo mencionaba, entonces les mencionaba que logra retrasar el momento de pérdida de la marcha y esto puede hacer algunos años de diferencia entre poder caminar de forma autónoma, pero adicionalmente o incluso cuando yo ya he tenido pérdida de la marcha, también estos corticoides han demostrado que disminuye la necesidad de cirugías para corrección de la escoliosis y que también me ayuda a preservar la función tanto pulmonar como cardíaca. Y finalmente, que ayuda a que se preserve también la función de los miembros superiores y acá recordemos que aunque de pronto podamos estar en una silla de ruedas, el hecho de poder utilizar mis brazos también me genera cierta independencia. Entonces, veamos que si bien hay efectos adversos, también tenemos unos efectos muy importantes por los cuales son útil este grupo de medicamentos. ¿Qué ocurre entonces o qué podemos hablar un poco más de corticoides en la distrofia muscular de Duchenne? Principalmente son dos grupos de medicamentos los que se utilizan de momento y los que más tienen evidencia de uso y son la prednisolona y el deflazacort, que generalmente las pautas de administración son de administración diaria, aunque pueden existir algunas otras formas de utilizarse y que realmente su uso o cuando yo ya lo estoy utilizando es muy importante hacer un seguimiento y una evaluación porque si se presentan estos efectos adversos o alguno de estos efectos adversos, yo puedo ver la forma de seguir teniendo esos buenos efectos de este grupo de medicamentos, tratando de disminuir esos efectos adversos y por eso existen entonces otros esquemas de administración donde no son todos los días o esquemas de administración donde son a dosis menores, pero justamente para eso es el seguimiento médico que se debe tener
y en el cual también se debe evaluar la respuesta a este grupo de medicamentos. Entonces, como yo les mencionaba, esto es realmente una balanza. Conozco los efectos adversos, pero también conozco los beneficios. Y no solamente aplica para la distrofia muscular de Duchenne, realmente aplica para todo el grupo de enfermedades en los cuales se puedan utilizar este grupo de medicamentos. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar del asma, sí, existen algunos efectos adversos, aunque cuando son por la vía inhalada son menores, pero me ayuda a controlar muy bien el asma y a disminuir las crisis y las hospitalizaciones. Entonces, esto es algo muy bueno. Cuando son las enfermedades autoinmunes, pues me ayudan justamente a que esas enfermedades autoinmunes no se siga generando como esos daños a varios de los órganos que pueden estar comprometidos. Entonces, muchas veces incluso teniendo estos efectos adversos, es mejor poder tener controlada esa condición o esa enfermedad que tener esta enfermedad muy mal controlada, porque esto puede ser mucho peor para la salud de cada uno de los pacientes. Y entonces, ¿qué es importante en estos casos? Primero, el seguimiento médico y en condiciones como la distrofia muscular de Duchenne, sabemos que los grupos multidisciplinarios son los más adecuados para hacer este tipo de seguimientos. Entonces, los podemos conocer, sabemos que existen las juntas, que existe el neurólogo, el genetista, el fisiatra, pero justamente nosotros como endocrinólogos también vamos a ir aportando nuestra parte en este seguimiento. em, y lo ideal es que todos los pacientes tengan idealmente una valoración o una evaluación previa al uso de este tipo de medicamentos y que con esto tengo yo como una base para de ahí partir y estar evaluando de forma regular, más o menos cada año o cada 2 años, con los exámenes de seguimiento que yo tengo que ir viendo, conociendo ya esos efectos adversos que se pueden presentar y viendo si llega a haber alguna alteración o no, porque es el momento en el cual yo tendría que intervenir. Retomando un poco ese eje que yo les comentaba, el eje adrenal, tenemos en la parte de la izquierda la imagen que yo ya les había mostrado y que les había comentado, pero quiero que se fijen un poco en la de la derecha, porque es lo que ocurre cuando a mi cuerpo se le está suministrando de forma crónica estos corticoides. Entonces, si yo estoy tomando todos los días prednisolona o tomo deflazacort, básicamente lo que entiende mi cuerpo es que él ya no tiene que producir más cortisol. Entonces es como si toda esta maquinaria, toda esta estructura, yo la apagara y mi cuerpo se va a desacostumbrar a producir cortisol. ¿Por qué? Porque él simplemente está diciendo, yo ya tengo muy buenos niveles de cortisol, yo no necesito aquí producir nada más. E incluso miren que, por ejemplo, acá en la imagen, pueden ver ustedes cómo esas glándulas suprarrenales tal vez se pueden volver más pequeñitas. Y aquí viene lo importante porque entonces a este eje que prácticamente permanece dormido y va a estar dormido, si viene la suspensión abrupta de este grupo de medicamentos, él no va a alcanzar a despertar para producir esos niveles de cortisol adecuados. Y aquí es donde pueden empezar los problemas. ¿Por qué? Porque se puede presentar justamente esto que nosotros conocemos como una crisis adrenal. Y esto es un evento que realmente puede tener un desenlace fatal y es muy importante para nosotros desde el área de la salud poder explicarlo. No solamente entonces se trata de que cuando yo voy a empezar este tipo de tratamientos, le diga a mi paciente cuáles pueden ser los efectos adversos o qué voy a hacer en el caso que se aparezcan, sino que debo explicar que este tipo de medicamentos no se suspende de una forma abrupta. Incluso hay ocasiones donde, por ejemplo, pasó en una época, los pacientes con distrofia muscular que venían tratados con deflazacort en algún momento tienen problemas para las entregas y debemos educar en qué hacer en esos casos porque yo no me puedo quedar sin tratamiento porque justamente lo que quiero evitar es una crisis adrenal. Esta es una emergencia médica, realmente puede ser algo muy grave y se debe básicamente a esa ausencia de cortisol, porque entonces mi eje adrenal está completamente dormido, no puede producir cortisol y yo ya dejé de suministrarlo, entonces voy a quedarme en ceros con ese cortisol.
Es importante entender que en ocasiones los síntomas que puede presentar esta crisis adrenal pueden no ser tan claros, pueden no ser tan específicos y que si se presentan, de pronto yo lo primero que piensen no es en una crisis adrenal. Pero lo importante acá es el antecedente de estar tomando los medicamentos. Y por eso una de las estrategias también que hace parte de la educación y por lo cual son importantes, por ejemplo, espacios como estos, es que como cuidadores o como pacientes podamos saber que si yo llego a presentar alguna de estas cosas o llego a ir a un servicio de urgencias, de pronto en una institución que no sea muy grande, que no, que de pronto no tenga mucho contacto al día a día con este grupo de pacientes o este grupo de condiciones, poder también decir como, doctor, mire que él está tomando este medicamento, por alguna razón lo dejamos de tomar y ahorita está presentando esto, porque acá lo más importante va a ser ese antecedente de estar tomando de forma crónica la medicación. Entonces, algunos de los síntomas que se pueden presentar es, por ejemplo, un dolor abdominal, un mareo, náuseas o vómito, que como les digo, puede ser de pronto algo no tan claro, no tan específico, pero puede llegar a ser algo tan grave como a presentar hipotensión. Esto quiere decir que mi tensión arterial esté muy baja. Se puede también presentar hipoglicemia. Y ojo, porque estas dos, por ejemplo, puede hacer que yo tenga algo que nosotros conocemos como síncope, que es básicamente desmayarnos o incluso una convulsión. Y esto puede hacer que incluso yo pueda terminar en una unidad de cuidados intensivos con una necesidad importante de medicamentos, que los cuales justamente quisiera que se pudieran evitar. Entonces, ¿cómo puedo yo evitar estas crisis adrenales? La primera regla es no suspender de forma abrupta la medicación. Y entonces, nuevamente acá viene el incluso conocer qué hacer si no puedo seguir administrando ese medicamento que vengo recibiendo constantemente. Hay ocasiones donde de pronto podemos tener comunicación de pronto más fácil con este médico, de pronto como de base, como el médico cuidador, como el médico principal de este grupo de pacientes, o específicamente desde el momento en el que se formula la medicación o en cada consulta, tratar de estar haciendo énfasis en qué pasa si se acaba este medicamento. Lo segundo es poder conocer cómo actuar ante estos casos donde se presenta esta crisis adrenal. Y nosotros como médico sabemos cómo actuar, pero también es importante que como cuidadores, como pacientes, lo podamos hacer. Que si yo veo que no hay una mejoría en el estado clínico, deba consultar a urgencias, deba consultar al sitio de atención más cercano, porque puedo necesitar un tratamiento un poco más específico. Y se han diseñado, por ejemplo, algunos dispositivos de identificación, por ejemplo, como estilo manilla o algunos carnet que algunos de ustedes ya conocen, en los cuales se especifica que como paciente estoy tomando de forma continua este tipo de medicamentos, porque de pronto esto me pasa si fuera o sin estar cerca de mi cuidador y de pronto las otras personas no conocen nada o llego yo a un sitio de urgencias y simplemente lo que pasó fue que me desmayé y allá en urgencias no saben nada de mi historia. Estos dispositivos de identificación son muy importantes porque al verlos ya como equipo médico vamos a saber cómo actuar. Y el otro de los pilares importantes finalmente es la educación, tanto en la parte médica, pero también a ustedes como cuidadores y como familiares. Entonces, ¿qué debo hacer o cómo debo evitar la crisis adrenal? Recuerdan que les mencionaba que el cortisol es una hormona que nos ayuda a mejorar esa respuesta que tenemos al estrés. Entonces, por ejemplo, si a mí me llega a dar cualquier tipo de enfermedad, desde una gripa incluso o una diarrea o cosas incluso más graves que hagan que yo tenga que hospitalizarme, debo conocer que existe para este tipo de medicamentos algo que se conoce como la dosis de estrés. Y esto va a depender de la situación. Entonces, yo puedo tener estrés leve, como por ejemplo una fiebre por una gripa, ¿sí? Donde la recomendación es, ya sea
o duplicar la dosis del medicamento que yo esté recibiendo en ese momento, que tal vez para la distrofia muscular de Duchenne no sea la más típica porque las dosis del medicamento ya de por sí suelen ser un poco más altas, pero casi siempre son medicamentos que yo administro o tomo una sola vez al día. Entonces lo que puedo hacer tal vez es aumentar la frecuencia, porque también va a pasar que de pronto la vida media del medicamento, si yo estoy ante una enfermedad, pueda ser un poco más corta. O incluso conocer algunas pautas con otro tipo de medicamentos como lo son la hidrocortisona para utilizar en esos momentos. Cuando estoy ante un estrés grave, que ya es una condición que hizo, por ejemplo, que yo llegara a hospitalizarme o a una unidad de cuidado intensivo, sea la razón que sea, debemos saber que este medicamento posiblemente ya no se esté manejando por vía oral, sino que el medicamento sea utilizado de forma endovenosa. Pero para esto nuevamente es importante que el equipo médico que me está atendiendo sepa que yo estaba utilizando ese medicamento. Con eso ya sé que en el momento de la hospitalización tengo que seguir suministrando este grupo de medicamentos a unas dosis mucho más altas y por medio de esta vía endovenosa. Y también es importante porque también ante cualquier procedimiento quirúrgico se va a necesitar utilizar ese medicamento endovenoso con unas dosis mucho más altas, incluso antes de la cirugía y con unas dosis posteriores 1 o 2 días después de la cirugía para después volver a retomar la medicación habitual a las dosis habituales que estoy recibiendo. Entonces, si esto no lo conocemos, un simple o una simple enfermedad como una gripa puede hacer que se desencadene una crisis adrenal o, por ejemplo, que vamos a ser llevados a una cirugía, ya sea de emergencia o una cirugía que sea programada y de pronto me dicen a mí, bueno, vamos a ir en ayunas, entonces de pronto yo ese día ni siquiera le doy el medicamento y esta crisis adrenal puede ocurrir incluso durante la cirugía. Entonces, justamente debemos evitarlos. El otro punto es cuando ya definitivamente yo no necesite más el medicamento. Y ojo que esa decisión, por ejemplo, no va a depender del endocrinólogo. Aquí es netamente el médico tratante. Entonces, los pacientes con distrofia muscular de Duchenne, de pronto se va a llegar a un punto en el que digan, bueno, de pronto aquí ya esa prednisolona o ese Flazacort ya no lo vamos a utilizar más. Eso nuevamente indico, lo va a informar el médico tratante y entonces acá sí es donde yo puedo tener una ayuda o conocer que lo que debo hacer es una disminución progresiva de ese medicamento. ¿Para qué se hace de forma progresiva? Para que ese eje adrenal empiece a despertar de forma lenta. ¿Listo? Para que no me quede yo definitivamente sin ningún nivel de cortisol en mi cuerpo, sino que a medida que yo voy haciendo esos descensos progresivos, mi cuerpo vaya entendiendo que nuevamente tiene la necesidad de producir ese cortisol. Entonces, cuando yo ya voy a programar esta suspensión del medicamento, lo primero es nuevamente informar cuáles son esos síntomas y cómo debo actuar ante una insuficiencia adrenal que se puede presentar, programar esa disminución progresiva de la dosis. Y eso va a depender, existen muchas pautas, pero la gran mayoría de ellas puede hacerse una disminución progresiva cada semana o cada 2 semanas de más o menos un 20% de la dosis y se va disminuyendo hasta que llegamos a lo que nosotros conocemos como una dosis fisiológica. ¿Qué es una dosis fisiológica? Es una dosis que se equipara mucho a la producción propia del cuerpo de cortisol. ¿Listo? Y en ese momento yo puedo evaluar con la medición de cortisol cómo está produciendo cortisol mi cuerpo. Y si esa producción es adecuada, yo ya estoy listo para suspender el medicamento. Pero si esa producción de cortisol sigue baja, quiere decir que yo le tengo que dar todavía un poco más de tiempo a mi cuerpo para producir y para que se vuelva como a despertar. Pero aún así, aunque mi eje ya esté despierto y yo pueda suspender el medicamento, es importante conocer que hasta 1 o incluso a veces hasta 2 años después de suspender el medicamento, yo puedo volver a necesitar esas pautas de estrés que les comentaba previamente, ya sea por enfermedad febril, ya sea en una hospitalización, ya sea en una cirugía, porque puede ser que mi eje ya se despertó
ya me produce unos niveles normales de cortisol, pero puede que de pronto no sea tan hábil en producir unos niveles mayores de cortisol cuando yo los necesite. Entonces, esas pautas antiestrés siguen siendo muy válidas y muy útiles, como les digo, a veces hasta casi 2 años después de haber suspendido la medicación. Y entonces, para redondear y para tenerlo un poco más claro, sabemos que en este grupo de medicamentos vamos a tener una supresión de ese eje adrenal por la toma de este grupo de medicamentos y que eso hace que mi glándula adrenal pueda ser un poco más pequeñita y que se ponga inactiva. Y ojo, que ese es el problema de base y por lo cual yo no puedo suspender de forma abrupta este grupo de medicamentos. ¿Listo? Que la crisis adrenal es una entidad que puede ser muy desastrosa realmente en cuanto a salud y por eso nuevamente la suspensión abrupta no debe ocurrir, debe ser algo gradual. Hay algunos signos de alerta, la fatiga, vómito, dolor, la hipotensión o la convulsión por hipoglicemia. Entonces debemos estar muy atentos a estos sitios, a estos signos. Y justamente para evitar, para prevenir estas crisis adrenales, si yo ya no necesito el medicamento, voy a hacer un descenso gradual y progresivo hasta cuando ya ese eje adrenal se logre despertar o el manejo o las pautas de estrés, ya sea dependiendo del tipo de estrés, duplicar la dosis o darla más frecuente o administrarla de forma endovenosa. Muchas gracias y quedo atento entonces a sus preguntas. Doctor Juan David, muchísimas gracias por esta explicación. Ya sabemos que en varias oportunidades hemos tenido esta opción de tratar del tema sobre los corticoides porque es tan fundamental, pero nunca está de más volver y reiterar porque se vuelve algo como tan común el uso del deflasacor, de la prednisolona, pero no se entra en la conciencia de la importancia de usarlo y de no suspenderlo. Y más aún cuando hay tantos problemas hoy en día de abastecimiento, de entrega, de disponibilidad en diferentes lugares. Entonces, sí, como llevar a la reflexión a los padres, a los cuidadores sobre la importancia de su uso, de su suspensión y de quién debe tomar la decisión frente a suspenderlo o no, ¿sí? Entonces, muchas Exacto. gracias por esas precisiones, por esa explicación que sí considero es muy importante para todos nosotros. Y una de las cosas principales acá, Lina, es realmente estar preparados, porque Sí. muchas cosas pueden pasar, pero lo que no puede pasar es que me quede sin el medicamento o sin esa opción B para suplirlo. Bueno, doctor, es una pregunta personal a propósito que lo dice ahí. En el caso de la opción B, ¿cuál sería si, digamos, un paciente no cuenta con el medicamento en el momento preciso? O sea, ¿cómo podría ser? Realmente, una de las cosas que nos pasó frecuente hace poco fue el de Flasacort, que tal vez fue un poco más difícil de conseguir y que incluso, pues creo que es uno de los que pues, más típicamente se utiliza. Entonces, realmente lo que se estuvo haciendo en esa época es tener formulados los dos medicamentos porque la prednisolona, que también es muy útil, realmente es mucho más fácil de conseguir, por lo menos acá en nuestro país, es mucho más fácil de conseguir. Y ese incluso es más difícil que una EPS de pronto lo niegue o diga que en la farmacia no hay, o incluso así, realmente es mucho más fácil de conseguir. Otro, aunque ese ya no es tan fácil de conseguir, pero debería funcionar muy bien y deberíamos también tenerlo presente, es la hidrocortisona. No es fácil de conseguir de pronto en una farmacia habitual, como sí lo es la prednisolona, pero por ejemplo en los hospitales es fácil de conseguir la hidrocortisona e incluso técnicamente para estos momentos de estrés o de enfermedades donde, por ejemplo, yo no puedo consumir las tabletas porque estoy vomitando, yo debería estar
entre comillas, preparado y debería tener un kit donde tenga esa hidrocortisona, que es más de aplicación parenteral o endovenosa, aunque obviamente puede ser un poco más complejo porque no tenemos los autoinyectores que sí serían muy fáciles de suministrar. Ok, perfecto. Entonces, una recomendación así como en términos generales es si llegase a presentarse otra vez este tema de desabastecimiento, cómo hablar con su médico tratante Ujú. y pues Y plantear tener el tema de las la dos plan B. opciones. Ajá. Exacto. El plan B de la prednisolona que diría yo no falla. Ok, perfecto. Entonces, para las personas que de pronto nos están escuchando y que tienen este tipo de dificultades, tener esta recomendación para tratar eso con con su médico tratante, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, doctor, una de las preguntas que nos hacen aquí en el chat es, bueno, ¿por cuántos años está indicado el uso de corticoides en pacientes con distrofia? ¿Hay como, no sé, una evidencia, hay algo que se mencione o es de acuerdo a alguna condición especial? Realmente sí. Lo que generalmente hacen es seguir viendo, cuando les mencionaba como el seguimiento médico y el seguimiento de las pruebas de función muscular y demás, es ir viendo también finalmente hasta qué punto yo voy a seguir teniendo como un beneficio de la medicación. Entonces, digamos que puede no ser igual para todos los pacientes, ¿listo? E incluso, por ejemplo, a veces o hubo un punto donde se creía que si de pronto ya perdía la marcha el paciente, pues ya no iba a funcionar más. Pero por eso mencionaba las otras ventajas, las otras efectos positivos, tanto la parte pulmonar, la parte cardíaca, las cirugías e incluso la funcionalidad de los miembros superiores. Entonces, realmente sería como cuando ya definitivamente el medicamento no esté teniendo como una buena respuesta o no haya como de dónde más responder, por así decirlo, ¿sí? Incluso, por ejemplo, cosas que incluso he ido aprendiendo y repito nuevamente, yo no soy el que maneja este grupo de medicamentos aquí porque es más como de pronto el neurólogo, el fisiatra, el genetista quien los maneja, pero generalmente, por ejemplo, uno lo que ve es que se inicia casi siempre con la dosis estándar, con la dosis habitual, y que desde que haya una buena respuesta, esa es la dosis que se suele ir manteniendo con el tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya definitivamente vamos viendo que no hay mayor respuesta o no hay mayor utilidad en utilizarla. Y ojo, porque esto definitivamente siempre debe ser algo que se converse muy bien igual con la familia, porque les mencionaba también los efectos adversos. Si los efectos adversos son muy importantes y yo definitivamente sé los beneficios, pero de pronto no quiero estar más expuesto a esos efectos adversos, también es muy válido dejar de utilizarlo, pero siempre, siempre ideal que sea el médico tratante quien tome esta decisión. Ok, perfecto. Y de pronto, doctora, alineados ahí como con esa pregunta, ¿hay una edad propicia o ideal para iniciar el uso de corticoides en pacientes con distrofia? Sí, lo más habitual es, o bueno, donde puede haber un poquito más de evidencia es como generalmente posterior de los 4 años, que es cuando puede estar haciéndose un poco más manifiesto como todo el declive de la parte motora, ¿sí? Siempre en niños más pequeños, digamos que hasta donde tengo entendido, había o se estaba teniendo un poquito más de como de información, pero era un grupo todavía como no tan claro para su uso. Y obviamente acá también tiene que ver un poco el tema de diagnóstico, ¿no? Porque cuando tenemos diagnósticos tempranos es cuando de pronto podemos hacernos estas preguntas, pero cuando tenemos un diagnóstico ya un poco más tardío, más hasta los 6 7 años, realmente acá ya sería en el momento del diagnóstico. Ok, listo, doctor, muchísimas gracias. Bueno, aquí en el chat de Zoom nos pregunta la señora Givette Gutiérrez. Mi hijo se le da 7 pastillas de Deflasacort y tiene bajo el calcio. En una reunión médica se le bajó a 6 pastillas, supongo yo, pero Ujú. vemos que se cansa más. Me dijeron que
6 se absorben igual que 7. Bueno, no entiendo de pronto mucho la pregunta, no sé si De alcanzo. pronto, sí sería como si el problema es como la disminución de la dosis, que asumo yo puede ser seguramente como para disminuir posiblemente los efectos adversos. Digamos que en cuanto al término de absorción, pues sí, va a ser realmente igual independientemente como de la cantidad de tabletas. Y siendo, por ejemplo, de Flasacort, de pronto yo se los mencioné un poco por encima, que generalmente este grupo de medicamentos o los corticoides van a ser más potentes que el cortisol. Entonces, de pronto con una disminución tan leve en cuanto a la dosis, no debería presentarse nada de estos signos o de estos síntomas relacionados con la insuficiencia adrenal. Si son menos tabletas, se va a absorber igual y el cuerpo va a seguir tomando, digamos que va a seguir teniendo como niveles de cortisol realmente. Bueno, aquí la persona dice que si se le Ah, debe dar las 7 tabletas o si seguimos con las 6. Supongo yo ah. que es para el caso particular del Sí, paciente. pero no, realmente este tipo de recomendaciones no, pues no las podría dar yo, no conozco el paciente, no conozco el seguimiento, no conozco las razones, pero es muy válido que entonces en la siguiente cita que tengan, pues obviamente se expongan las dudas y se pueda confirmar bien el régimen para poder continuar. Ok, perfecto, listo. Bueno, la señora Maritza Salazar nos dice, buenas tardes, mi hijo tiene distrofia muscular de Becker y la neuróloga, debido a que él ya cumplió su mayoría de edad, se lo suspendió este año porque dice que el medicamento no le sirve para el manejo de la distrofia. Mi hijo suspendió de manera abrupta el medicamento desde 2025, es decir, seguramente anterior a la indicación médica, y ahora tiene masa ósea baja. Entonces, no sé cómo que qué efectos tendrá esto en la salud de él, de pronto, es como lo que Ok, llamo. digamos que la baja masa ósea es uno de los efectos adversos de este grupo de medicamentos. Hay algo, digamos que en parte bueno todavía, y es que aparentemente vamos casi hasta los 25 años para poder tener o para poder lograr mejorar esa masa ósea. Entonces, por eso, dentro de los exámenes, por ejemplo, que yo les comentaba que vamos a estar haciendo cada año o cada 2 años, están los niveles de calcio, por ejemplo, y si esos niveles de calcio se disminuyen, yo tengo que aportar calcio. Están los niveles de vitamina D también para apoyar con ese buen desarrollo óseo, y está justamente el seguimiento a la densitometría, que nuevamente puede estar disminuida durante el tratamiento, pero si se suspende el tratamiento y de pronto no hay alguna otra condición que afecte de forma negativa esa salud ósea, lo más posible es que esa densidad ósea tenda a mejorar realmente. Ok, perfecto. Bueno, aquí en el chat de Zoom también la señora Carmen Elena Castro nos menciona un caso. Pienso yo, no sé, el doctor escuchará si también es algo como muy específico y si de pronto requiere como un manejo más individualizado. Mira, dice, buenas tardes, mi hijo es operado del cerebro de un tumor maligno. Asumo yo que tiene algún tipo de distrofia el paciente. Cerca de la glándula pineal, cáncer, teratoma inmaduro, secuelas de convulsión, movilidad reducida, hipotiroidismo, retraso mental. Es difícil que un joven baje de peso sabiendo que tiene hipotiroidismo. He luchado desde hace más de 14 años. Bueno, tal vez o la relación hipotiroidismo y peso es posiblemente uno de los mitos que siempre hemos tenido, y se ha asociado al hipotiroidismo con el sobrepeso o con obesidad, pero ya vamos conociendo cada vez un poco más y sabemos que si bien el hipotiroidismo no tratado o no diagnosticado puede explicar en una persona algo leve en ganancia de peso, es muy diferente cuando yo ya estoy tratado, ¿sí? Cuando yo ya estoy tratado, técnicamente algo que pasa justamente con los tratamientos hormonales es que
cuando yo sustituyo la hormona, básicamente lo que trato de hacer es como restablecer ese balance. Entonces, si yo tengo ya mi tratamiento para el hipotiroidismo, ya no debería estar teniendo como ese sobrepeso o la explicación definitivamente no sería el hipotiroidismo. Hay otras condiciones y justamente la zona que nos comenta Carmen es una zona realmente como importante porque queda cerca a esa zona que les mencionaba que es el hipotálamo que integra muchas señales. Y no sé, por ejemplo, si dentro del esquema de tratamiento hubo, por ejemplo, radioterapia em, o hubo alguna cirugía, porque estas condiciones también, la radioterapia o la cirugía en esa zona, por sí sola pueden predisponer a una mayor ganancia de peso, porque ese hipotálamo también se encarga de decirnos cómo vamos a como almacenar energía y cómo vamos a gastarla. Entonces, como que se altera un poco ese balance. Si está bien controlado el hipotiroidismo, esa no es la causa de que no se pueda bajar de peso. Ok, listo, perfecto. Bueno, aquí la señora Carmen nos dice que sí, que evidentemente sí tuvo radioterapia. Sí, y suelen ser esquemas de radioterapia casi siempre con dosis altas que justamente puede afectar un poco ese balance energético. Ok, perfecto, listo, doctor. Bueno, también aquí nos preguntan, creo que es como retomando un poco como la charla, ¿cuáles son las funciones del cortisol en el cuerpo? Como cuál es su importancia. Importancia básicamente porque todas las células las necesitan, pero justamente entonces, una de las importantes, responder al estrés y no solamente como al estrés que les mencionaba, como de cuando yo debo tener una respuesta rápida, que esto es algo muy instintivo, sino también responder al estrés en el caso de una enfermedad, por ejemplo, y que yo no termine básicamente por una gripa hospitalizado con algo mucho más grave y ya un poco más desde la parte metabólica, entonces ayuda a mantenerme unos niveles regulados de glucosa, entonces por ejemplo, por eso es que cuando yo no tengo unos niveles adecuados de cortisol, mi glucosa se puede bajar, puedo hacer esa hipoglicemia, me ayuda por medio de otro tipo de sustancias como lo son la adrenalina, por ejemplo, a mantener unos buenos niveles de presión arterial para que básicamente todos mis órganos estén con una buena perfusión, por ejemplo, y también me ayuda a regular un poco este metabolismo tanto del sodio como del agua para que se mantengan también unos niveles adecuados. También interviene en el metabolismo de las proteínas, en el metabolismo de los lípidos. Realmente uno lo ve pronto solo como una hormona del estrés, pero realmente es una hormona que necesita estar en unos niveles completamente adecuados prácticamente para que toda la economía de mi cuerpo y un metabolismo basal de mi cuerpo pueda funcionar. Listo, doctor, perfecto. Bueno, pues por el momento no tenemos más preguntas, pero pues espero que las personas que participaron, de repente las personas que no pudieron transmitirnos sus inquietudes, pero que durante la charla la información que se les haya brindado pues haya sido clara y cumpla como con esas expectativas que tengan frente al manejo de los corticoides, que realmente pues es bastante importante y como esa suspensión abrupta que no se debe realizar. Al doctor Juan David, la verdad le agradecemos inmensamente por su conferencia, su tiempo, por tomar nuevamente este tema que es fundamental para todas nuestras familias. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes, Lina, nuevamente. Muchas gracias Bueno, por el espacio y por la invitación. con muchísimo gusto, siempre aquí las puertas abiertas para su conocimiento y para lo que nos brinda aquí a todos. Muchas gracias, Lina. Que estén muy bien. Bueno, sí, Hasta señor. luego. Hasta luego. Agradecemos igualmente entonces a todas las personas que también se conectaron, personas desde la ciudad de Bogotá, desde las diferentes ciudades, desde los diferentes países que nos acompañan y que tienen en común el aprendizaje y pues el querer saber sobre todos los temas de las distrofias musculares y de las diferentes enfermedades neuromusculares. No olviden seguirnos en nuestras redes. Estamos en Instagram, en Facebook como @Fundación Míos. También los invitamos a las redes sociales del Escuadrón Duchenne, que también se encuentra en Instagram y en Facebook como @Escuadrón Duchenne y en X nos encuentran como @Squad Duchenne.
Allí podrán conocer nuestros superhéroes, quienes comparten información valiosa para familiares, cuidadores, profesionales de la salud y todas las personas interesadas en aprender más sobre la distrofia muscular de Duchenne. También los invitamos a difundir todo este contenido para que cada vez más personas conozcan sobre la distrofia muscular y las enfermedades neuromusculares. Recordemos que juntos somos más fuertes. Hasta una próxima oportunidad. Feliz noche.